Muy buenas noches. Aquí estamos siempre en este 23 de diciembre, cumpliendo los objetivos que todo hombre tiene que ejecutar o cumplir. Es en dar o entregar el conocimiento divino a todo aquel que lo necesita o que crea que lo necesita. Porque es muy bueno que el hombre aprenda a darse cuenta que nosotros no tenemos que vivir ni un futuro porque no ha llegado, ni un pasado porque ya no existe. Tenemos que vivir el eterno ahora, porque eso es lo más importante que hay en este momento. Porque si nos tocara morir ahora, ¿qué haríamos? ¿No nos dirían que nos van a matar en el pasado o nos van a matar en el futuro? Siempre se da en un presente. Entonces, haríamos lo mejor que pudiéramos hacer. Yo les invito a que lo hagamos y que vivamos este momento como si fuera el último día de nuestra vida o el último momento de nuestra vida, porque esa es la única manera que nosotros podemos tomar conciencia de esta triste realidad la cual estamos viviendo. Nosotros le tenemos miedo a la muerte porque desconocemos la muerte. Desconocer y le tenemos miedo a la vida porque también aún la desconocemos, ya que Juan nos dice que la vida es la luz de los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos de empezar a hacer conciencia para siquiera darnos cuenta, para saber siquiera quiénes somos, para saber de dónde venimos y para darnos cuenta cuál es la misión que tenemos que cumplir en esta vida. Jacobo, bendiciones, bienvenido. Es necesario que nosotros veamos nuestras acciones, veamos cómo pensamos y nos demos cuenta cómo estamos actuando para poder vivir en una acta observación o una constante vigilia de nosotros mismos. Es llevando la oración al Padre, que vive aquí en nosotros. Porque la Sagrada Escritura nos habla de que nosotros somos la imagen de Dios y que somos el templo y morada de ese Dios vivo que tanto buscamos. Porque en Juan nos habla también que la palabra es el verbo y que la palabra era Dios y que la palabra se hizo carne y habitó en cada uno de nosotros. Que aunque la Sagrada Escritura no dice la palabra, sino que dice el verbo. Por lo tanto, reflexionemos y empecemos a ver a nuestros semejantes
como algo diferente. Y que en lugar de criticarlo, empecemos a ver nuestros propios errores y no hacer lo que dice las Sagradas Escrituras de Juan, que para poder sacar la paja del ojo que tiene nuestro hermano, primero tenemos que sacar la viga que está en nuestro ojo. Y todavía nos dice, hipócritas, saca la viga primero, la cual tienes en tu ojo, para que puedas sacar la paja, la cual tiene tu hermano. Nosotros debemos de empezar con ese trabajo, con esa empatía y empezar a servir a nuestros semejantes. Empezar ponerle atención o poniéndonos atención a nosotros mismos, el trabajo empieza. Y así nosotros vamos a empezar este camino de la búsqueda de Dios en cada uno de nosotros. Liliana, saludos, bienvenida. Es muy importante que en esta época de fin de año reflexionemos mucho. Porque a hoy, en este fin de año, se anuncia el nacimiento de Jesús el Cristo. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros que Cristo haya nacido 1000 veces en Belén, pero no ha nacido en nuestro corazón? Vienen años, terminan años y empiezan otros años y nosotros cada día peor. Es bueno que empecemos a reflexionar el porqué de todas nuestras causas, el porqué de todos nuestros problemas, que empecemos a darnos cuenta que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, y que también las Sagradas Escrituras nos dice que la enfermedad es causa de nuestros propios pecados. Por lo tanto, nosotros debemos de actuar mejor o de buscar a Dios en cada uno de nosotros, pues por siquiera tener buena salud. Porque teniendo amor para nosotros mismos, le estamos dando cabida a la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a poner atención a nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta y a conocer ese enemigo secreto que está en cada uno de nosotros. Porque lo peor del caso es que nosotros le damos vida al pecado y no nos damos cuenta. En muchas ocasiones nosotros maltratamos o criticamos a nuestros semejantes. ¿Y saben por qué sucede eso? Es porque estamos viendo nuestros modales en esa persona. Por eso nos cae mal y por eso le criticamos. Y nosotros no nos damos cuenta qué es lo que pasa en nuestra propia casa. Porque no hemos aprendido a ser buenos dueños de casa. Todo aquel que pasa pendiente de sí mismo se da cuenta de lo que está sucediendo en cada uno de nosotros y estamos viendo el pecado que va llegando y el cual nosotros podemos apartarlo. Porque la oración es la más importante para nosotros poder conocer a ese enemigo secreto que cada uno de nosotros cargamos y que nosotros le damos vida.
Solo imagínense que ahora quiero hablarles un poquito del capítulo 3 de Juan, donde nos habla claramente cómo nosotros podemos encontrar a Dios en cada uno de nosotros. Porque maravilloso es que nosotros empecemos a darnos cuenta de que somos el templo de Dios. Debemos de empezarnos a dar cuenta de que nosotros tenemos la imagen de Dios. Es muy importante que nosotros empecemos a averiguar qué es lo que sucede en nuestra casa. Porque nos damos cuenta de lo que sucede con el vecino, pero no nos damos cuenta qué es lo que pasa en cada uno de nosotros. Y por eso nos hemos vuelto juzgadores de los demás, porque estamos pendientes de los demás. No estamos pendientes de nosotros, sino que estamos pendientes del vecino, del amigo, disfrutando del daño que le podemos hacer a nuestro hermano, a nuestro amigo. Más sin darnos cuenta que todo el daño que le hacemos a nuestro prójimo lo estamos haciendo a nosotros mismos. Porque todos somos hijos de Dios, porque todos tenemos la imagen de Dios, porque todos nosotros somos el templo y morada del Altísimo, del Dios vivo. Porque todos nosotros nuestra vida es la luz, así lo dice Juan. La vida era la luz de los hombres. Entonces, nosotros empecemos a reflexionar sobre esto, a hacer conciencia de que nosotros somos la imagen de Dios y que por ese motivo o razón no debemos de juzgar ni criticar a nuestro vecino, ni tenemos que hacerle daño. De saludarlo, ayudarle. Más hoy en día hay tanta familia que en este 24 de diciembre no tendrán una tortilla o un pedazo de pan para comer en la cena. Pero ¿cuántos sabrán que estarán rebosantes de comida, de licores y de un montón de cosas que hasta nos destruye la vida? Amémonos nosotros mismos y nos volveremos compasivos con nuestros semejantes, porque todo aquel que tiene amor puede dar amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Hagamos nosotros el bien, que entonces estaremos uniéndonos a la casa del Dios vivo que mora en cada uno de nosotros. Miren lo que dice el primer versículo del capítulo 3 de Juan. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Solo imagínese la capacidad que tuvo este hombre de ver esa gran virtud en Jesús. Y respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto lo dice el versículo 4 del capítulo 3 de Juan. Nosotros debemos de hacer conciencia de esto, que si no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos servir a nuestros semejantes. No podríamos disfrutar, si no tenemos amor, no podríamos disfrutar del bien que podríamos hacer a nuestros semejantes. Porque hoy en día estamos gozosos, pero de hacer el daño a nuestros semejantes, de perjudicarlos. Gozamos cuando el vecino no tiene que comer y nosotros hasta la estamos botando. Unámonos en amor todos y dejemos de pelear conocimientos sectarios. Todas las iglesias o todas las casas de oración, todos utilizan una Biblia para poder dar el mensaje. ¿Por qué no nos unimos todos y oramos a ese Padre que esté en secreto, para que ese Padre que esté en secreto nos recompense en público? ¿Por qué no lo hacemos? En lugar de estar captando fronteras o haciendo fronteras o divisiones de la fe, de las Sagradas Escrituras. Estamos pecando por ignorancia y la Biblia nos dice que pecamos, todo aquel que peca por ignorancia, que peca por ignorancia, se condena. No tiene perdón. Hagamos conciencia en este fin de año para que en verdad el próximo año haya mejores almas, mayores personas que quieran hacer el bien, que estén dispuestas a buscar a Dios en cada uno de nosotros. Trabajemos mucho, porque sé que no es fácil por los apegos materiales los cuales tenemos. Porque el trabajo espiritual es fácil, es sencillo. Solo tenemos que renunciar a la ira, a la codicia, a la envidia, a los celos. A la crítica, al rencor. Es tan fácil para que todos nos unamos a trabajar en una sola causa, para que no hayan niños con hambre en las calles. Porque recordemos que cada uno de nosotros llevamos una historia de pobreza. Recordemos que más de algunos de nosotros hemos aguantado hambre. Y nadie se ha dignado en darnos un pedazo de pan. Hoy en este fin de año, donde dicen que reina el amor, la paz, la amistad, llevemos esa euforia de este fin de año al próximo y todo ese año, para que seamos personas de bien. Donde veamos que en los seres humanos se manifiesta Dios. ¿Por qué es tan fácil hacer el bien? Pero lo vemos tan difícil. Y respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido en carne. Aquí está este cuerpo. La Biblia es científica porque se puede comprobar. Aquí estamos. Aquí la Biblia está diciendo de que nosotros somos nacidos en carne. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos el Espíritu, pero no lo conocemos. No nos damos cuenta. No nos hemos dado cuenta que el cuerpo es uno y el espíritu es otro. Es tan fácil encontrar a Dios. Es tan fácil ver a Dios. Es tan fácil conocer a Dios que yo no entiendo por qué la gente no lo ve. Si la Biblia nos está diciendo de que nosotros somos la imagen de Dios y que nosotros somos el templo y morada del Dios vivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Por qué cada día nos hacemos más inhumanos? Aunque nos estamos dando cuenta que los tiempos del fin están llegando, no porque Dios quiera, sino que porque nosotros lo estamos haciendo, porque nosotros estamos haciendo cumplir esa destrucción. Nosotros nos estamos destruyendo a cada momento y a cada instante. Nosotros somos los causantes de todo lo que nos sucede. Y todavía tenemos el valor de alzar los ojos hacia arriba y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no hacemos una reflexión, una meditación profunda y veamos nuestras propias acciones y nos vamos a dar cuenta de por qué nos está pasando lo que está sucediendo en cada uno de nosotros? Nosotros somos los causantes de esta destrucción de nosotros mismos. Y dice así las Sagradas Escrituras en el versículo 7, y no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y miren lo que dice el versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así estamos en este momento, que tenemos directores espirituales y no nos enseñan el camino. Dice las Sagradas Escrituras que no podemos amar a dos señores, porque uno amarás y al otro despreciarás. Si el dirigente espiritual está amando el dinero, no está amando a Dios. Solo lo está utilizando para beneficiarse. Y nosotros debemos de ser observadores de nuestra propia vida. Porque si no, se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Ciegos, seguidores de ciegos. Y dice el versículo 11 del versículo 3 del capítulo 13 de Juan. De cierto te digo, que lo que es sabemos, óigalo bien, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿Y no recibes vuestros testimonios? Preguntémonos nosotros, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? Críticas, calumnias.
Pero cuando damos testimonio decimos otra cosa. Ante el dirigente espiritual de la casa de oración donde se encuentren. Somos unos verdaderos hipócritas. Y digo somos, porque yo estoy aquí con el objetivo de enseñarles el camino por medio de las Sagradas Escrituras, sin quitarle ni ponerle. Y dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Versículo 12. Solo imagínense en qué situación estamos. Porque nosotros le estamos exigiendo perfección, estamos pidiendo que nos comprendan, estamos pidiendo que nos entiendan, pero nosotros entendemos a nuestros semejantes. Nosotros estamos en las mismas condiciones. No esperemos el cambio que venga desde afuera. Tenemos que hacerlo de acá, de aquí adentro, de cada uno de nosotros. Cambiemos nosotros, y cuando cambiemos nosotros, cambiarán los vecinos. Y empezará a cambiar el mundo. Cambiemos este mundo, cambiando nosotros, porque nosotros somos el elemento de cambio, porque nosotros debemos de ser los guías, porque nosotros debemos de dar el primer paso de la comprensión, de entender a nuestros semejantes. Y dice el versículo 13 de esta manera, y nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Realmente, cuando habla de las alturas, está hablando de acá, de nuestra cabeza, porque acá se encuentra la sabiduría, aquí se encuentra el Padre, aquí se encuentra el Dios Padre que dirige a sus hijos por el buen camino. Por eso nosotros debemos de estar pendientes de escuchar al Padre que esté en secreto para que nos vaya mejor. Y dice así en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Solo imagínense con qué humildad Juan nos enseña el camino y de gratis. Miren qué fácil nos pone el camino Juan para que nosotros nos transformemos, para que nosotros seamos elemento de cambio, para que seamos la luz de nuestros semejantes, de nuestros hijos, de nuestra familia. Para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que nosotros con el pecado no tendremos vida eterna. Y recuérdense, yo no les prometo, ni la Biblia promete, una salvación hasta que nos muramos. La está ofreciendo aquí, hoy, en este momento. La Biblia no es de proyectos. Las Sagradas Escrituras no es del pasado, es de este momento. Este momento que es el más importante de toda nuestra vida. Vivamos este momento y hagamos carne y sangre estos mandatos de la ley de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el versículo 15. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que escuchar al Padre. Tenemos que reflexionar nosotros. Tenemos que ver nuestros pecados y corregirlos para dejar de ver la paja que tiene el vecino cuando nosotros cargamos una viga en nuestro propio ojo. Eso lo dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Versículo 17. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Jesús el Cristo vino para enseñarnos el camino. Jesús el Cristo vino a darnos este mensaje para que nosotros vivamos por gracia. Vino para enseñarnos el amor. Porque el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de la ley de Dios. Todo aquel que no ama, no se ama a sí mismo, no ama a sus hijos, no ama a su mamá, no ama a su papá y no se ama a sí mismo. Por eso le mete alcohol, se prostituye, miente, insulta, golpea, asesina, etcétera, etcétera. Pero él se siente dichoso, él se siente que es un gran hombre. Y por eso nosotros nos estamos destruyendo. Porque el mundo no se está destruyendo por otros, sino que por nosotros mismos. Y observemos, cuando le dijeron que a quién liberaban, si a Jesús o a Barrabás. ¿Y qué es lo que escogimos nosotros? Que sacaran a Barrabás y que dejaran y que sacrificaran al Cristo. Eso lo estamos haciendo a cada momento y a cada instante nosotros. Y hoy en este fin de año quise hablarles de este tema para que nos demos cuenta. Cuando salgamos a las calles, abrazar a nuestros vecinos y decirles feliz Navidad. Nosotros tenemos que matar a este hombre viejo para que surja el hombre nuevo. Y Dios nos enseña de diferentes maneras. El sol nace por la mañana y muere por la tarde. Porque si no muriera, no pudiera nacer. Nosotros tenemos que sacrificar todos nuestros deseos, todas nuestras pasiones, todos nuestros egoísmos, todas nuestras perezas para poder nacer de nuevo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 19. Así lo dice la Sagrada Escritura. No me estoy inventando nada, por eso les voy dando los capítulos, el capítulo y el versículo, para que lo comprobemos y empecemos a vivir como tenemos que vivir correctamente. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 20 del capítulo 3 de Juan. Por eso es que nosotros estamos en esta grave situación. El hombre se esteriliza, se hace la vasectomía para aparentar que es un buen hombre dueño de casa.
que a su esposa no la traiciona, porque no deja hijos embarazados, no deja mujeres embarazadas y no tiene hijos afuera de su hogar. La mujer se esteriliza para darle rienda suelta a sus pasiones. Es triste esto. Es triste ver cómo sufrimos, ver cómo estamos perdiendo este cuerpo por enfermedades incurables. Y todavía nos preguntamos por qué nos pasa esto. Hagamos un análisis de nuestra propia vida y nos daremos cuenta del por qué estamos sufriendo todo lo que nos está sucediendo a nosotros. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 21. Así tenemos que actuar nosotros, pero tenemos que actuar nosotros primero. Como templo y morada del Dios vivo, tenemos que dar el paso primero nosotros. No esperemos que aquel nos venga a entender, que no entendámoslo nosotros. Versículo 23 dice así: y Juan bautizaba también en Enoc, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Solo imagínense. Juan vino a enseñarnos el camino. Juan vino a preparar el camino para que conociéramos al Cristo. Y nosotros lo garroteamos, lo echamos preso, lo matamos. Lo mismo estamos haciendo ahora. Les diré que pare eso y empecemos a ver a Dios en cada semejante, en cada persona, en cada animal, en cada planta, porque Dios está diluido en todo, pero particularmente está en cada ser humano. Y entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Solo imagínense que seguían siempre los conflictos con Juan. Y vinieron, dice, a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos y vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 27. Porque nosotros tenemos que trabajar sacando todo este montón de pecados que tenemos para poder ser merecedores de la gracia. Porque de otra manera estamos perdidos. Y dice Juan así: y vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino soy el enviado delante de él. Versículo 28. Demos testimonio de Dios, dejemos de creer, demos testimonio, porque nosotros vemos a Dios, lo vemos todos los días en las calles, lo vemos en nuestros semejantes, lo vemos en nuestros animales, lo vemos en nuestras plantas que dan frutos para que nosotros vivamos de ellos. El que tiene la esposa es el esposo más el amigo que el esposo, que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo,
y está cumplido. Solo imagínense, nosotros debemos de ser el ejemplo para que otros empiecen a gozarse y a transformarse. Versículo 29 está diciendo esto. El versículo 30 nos dice de esta manera: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así dice Juan. Jesús va en avanzada y Él tiene que ocultarse, porque Él ya vino a cumplir su mandato. ¿Y nosotros qué hemos hecho de eso? ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? El que de arriba viene es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, porque Jesús el Cristo ya venía, ya había muerto, había resucitado y regresaba. Y lo que yo vi, lo que vio y oyó, esto testifica, nadie recibe sus testimonios. Óiganlo bien. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe sus testimonios. Versículo 32. Nosotros ya es tiempo de que nosotros demos testimonio de Dios. Pero no lo podemos dar porque todavía no sabemos ni quiénes somos. El primer paso es darnos cuenta qué es lo que hacemos acá. Darnos cuenta qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que sentimos y qué es lo que hablamos. ¿Cuánto daño se hace hablar cuando se tiene que callar? Como tanto daño se hace cuando se calla teniéndose que hablar. El que recibe su testimonio, dice, atestigua que Dios es veraz. Versículo 32. Óiganlo bien. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es verdad, es verdadero. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando nosotros? Démonos cuenta de eso. Nosotros tenemos que ser humildes para recibir la enseñanza. Y mucho más humildes cuando la hayamos recibido, cuando la obtenemos. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios, habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió a la palabra, Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así dice las Sagradas Escrituras en el versículo 32, capítulo 3 de Juan. Versículo 34, perdón. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Versículo 35. Nosotros tenemos todo, pero no nos damos cuenta de nada. Esa es una realidad. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su Hijo. Aprovechémoslas.
porque nosotros somos los hijos de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 36, y es el último de este capítulo 3 de Juan. Y como nos podemos dar cuenta, el mensaje es veraz y es verdadero. Solo falta que nosotros creamos por la literatura, por la escritura, y que empecemos a caminar sobre el proceso de comprobación de lo que está escrito, de lo que han escuchado en este mensaje. Espero de que este 23 de diciembre les esté yendo muy bien, que Dios los haya bendecido mucho y que vayamos practicando el bien para nuestros semejantes y que el 24 de diciembre, si tenemos bastante comida en casa, salgamos a ver a aquel que no tiene y lo invitemos a nuestra mesa. Feliz noche, bendiciones para todos y gracias por estar conmigo este día en vivo.